Roberto. Pobre, Bueno, a ver, buenas tardes con todos. Bienvenidos al nuevo seminario de Laboratorio de Resonancias Magnéticas. Mi nombre es Luis Avilés y este es el seminario número 21 del año. Y hoy día tenemos el agrado de presentar a la doctora Paula Berkhoff de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, para la presentación le doy paso a Carlos Ramos, también investigador del laboratorio. Para la presentación correspondiente, le sugeriría a todos apagar los micrófonos, las cámaras, para que puedan disfrutar de la presentación. Y eso. Bueno, tengo el honor de presentar a la doctora Paula Berkhoff. Ella es licenciada de la Universidad Nacional de Córdoba en física, doctora en física del FAMAF. Desde el 2000, en la actualidad es profesora titular del FAMAF, de la Universidad de Córdoba, e investigadora principal de CONICET. Es además vicedirectora del Instituto de Física Enrique Gaviola. Ha dirigido más de 4 tesis de grado finalizadas, de posgrado, doctorandos, y de grado no sé cuántas. Con investigadores, ha dirigido investigadores jóvenes y proyectos de investigación financiados por las instituciones Universidad Nacional de Córdoba, CONICET, FONSIT. Sus temas de interés son variados, por lo que vi: caracterización y determinación de mecanismos de magnetización de materiales magnéticos nanoestructurados, propiedades magnéticas de cerámicos y compuestos, síntesis y caracterización de estructuras de baja dimensionalidad, como son nanohilos y láminas magnéticas, para diferentes aplicaciones. Ha hecho estadías postdoctorales en Estados Unidos, en Hungría, en Alemania, España, en fin. La escuchamos, Paula. Gracias. Bueno, muchas gracias. Déjenme que presente ahora que comparta la presentación. A ver si se ve. Así empiezo agradeciendo por la presentación a Carlos y por haberme invitado a esta serie de seminarios que vengo siguiendo cada vez que puedo, desde que Carlos tuvo la amabilidad, la deferencia de incluirme en la lista de difusión del grupo de resonancias magnéticas de Bariloche. Justamente cuando Carlos me propuso contar algo de los nanohilos, en los que vengo trabajando desde hace algunos años, se me ocurrió mostrar un poco la cara oculta de los experimentos, así que tengo que confesar que bastante influenciada por varios memes y redes sociales, se me ocurrió incluir en el título de la charla esta expectativa y realidades, o expectation and reality, que en los últimos tiempos tanto vemos por ahí, ¿no? Antes de empezar, me gustaría mostrarles un poquito el lugar donde trabajamos, en Córdoba, cuando se puede ir. Esta foto la saqué la semana pasada, está muy vacía, como se ve la facultad. Acá en el ala izquierda están los laboratorios, las oficinas, y a la derecha los laboratorios, y acá voy a poner un videíto que filmó un estudiante hace un par de años, que sirve un poco para, no sé, para los que no conocen, tener una idea de cómo son los pasillos de la facultad y llegar hasta la puerta de uno de los laboratorios del grupo. Bueno, se sube por hasta un primer piso. Acá en el ala derecha que les mostraba de la foto está uno de nuestros laboratorios. Y bueno, tenemos ahí algunos equipos. Esta es una foto un poco vieja. Acá les voy a mostrar una un poco más actualizada, donde hice un collage con el resto de la gente que no pudo estar en el momento de la foto, y además gente que se fue incorporando, ¿no? Desde el 2019 hasta ahora. En el grupo trabajamos principalmente con materiales magnéticos, en varias líneas que incluyen distintos materiales, siempre tratando de describir desde la física los procesos que van a dar lugar a la magnetización en los materiales magnéticos, vinculando propiedades estructurales, micro o nanoestructurales, con las propiedades magnéticas.
Dentro de los distintos sistemas magnéticos que vengo estudiando y en los que sigo involucrada, trabajé con materiales en forma de partículas, nanopartículas, algunos materiales en forma de películas delgadas, y en los últimos años vengo involucrada en el tema de nanohilos metálicos, que en particular son los que les voy a hablar hoy, y que a diferencia de los materiales que podemos conformar en forma de partículas de películas, los nanohilos que estudiamos son metálicos exclusivamente por el método de preparación que usamos, que ahora les voy a explicar más en detalle. En las nanopartículas, uno supone una geometría esférica en la que la forma no es fuente de ningún tipo de anisotropía. Uno las idealiza como isotrópicas, mientras que en las láminas o en los hilos en particular uno cuenta con una anisotropía extra, que es la de forma, que podemos sumar a las anisotropias propias del material, como la del material magnético, en particular la magnetocristalina o la magnetostrictiva. Nosotros queremos aprovechar este grado extra de libertad que nos va a permitir modificar las propiedades resultantes de los materiales que obtenemos, combinando con las otras anisotropías que pueda presentar el material en cuestión. Entonces, rápidamente, en particular para nanohilos magnéticos, hay muchos trabajos de distintos grupos que desde hace unos años muestran distintas aplicaciones, además, por supuesto, de resultados de física básica relacionados con este tipo de geometría cilíndrica. Estos que les muestro acá son solo algunos de los ejemplos que se pueden mencionar de aplicaciones de distintos tipos de nanohilos para drug delivery, medios de grabación, o algún tipo de sensor. No puedo dejar de mencionar, a pesar de que acá no puse ningún gráfico relacionado, el grupo de Manuel Vázquez en Madrid, con quien empezamos a colaborar hace unos 5 o 6 años. Tenemos en conjunto un proyecto que nos dio el CSIC, que ya terminó, vamos a ver si podemos pedir otro, y una becaria en común. O el grupo también de Luc Pirot, que son investigadores que vienen trabajando hace muchos años en estos temas. En un review muy reciente incluso dicen que los nanohilos tienen ventaja frente a las nanopartículas para aplicaciones en medicina, como por ejemplo mayor estabilidad química y magnética, y la posibilidad de combinar distintos componentes a lo largo de los hilos. Por supuesto que uno siempre va a querer encontrar ventaja del material que está usando o trabajando con respecto a los otros, pero bueno, es algo que se ve en distintos trabajos y en distintos laboratorios. Entonces, el área de la física de materiales en la cual estamos inmersos está muy vinculada con las aplicaciones. Sin embargo, a nosotros no solo nos importa el para qué, sino también el por qué de los procesos, los efectos y las características de los materiales que estudiamos. O sea que nos interesan los aspectos básicos de la física de los distintos nanohilos magnéticos, el porqué de las cosas, y también las aplicaciones que puedan surgir a partir de las características particulares de cada uno, el para qué. Entonces vamos a describir las propiedades magnéticas y vamos a ver cómo estas se vinculan con la microestructura particular de cada sistema. Así nos van a interesar, por ejemplo, los metales de transición y sus aleaciones, que nos van a proveer de la componente ferromagnética que nos interesa en los materiales que estamos estudiando. En los metales de transición y las aleaciones tienen propiedades muy conocidas en la forma de bulk, vienen siendo estudiados desde hace muchos años, pero al llevar a la nanoescala y con una geometría cilíndrica como la de los nanohilos, hay distintos fenómenos que son interesantes y novedosos. Entonces nos van a interesar metales de transición como el hierro, cobalto, níquel, que nos van a aportar la componente ferromagnética, y una manera de encontrar nuevas propiedades y funcionalidades a los materiales que estudiamos es incluir metales nobles en estas aleaciones que nos van a promover formación de nuevas fases y nos van a permitir aplicar estos materiales en algunas aplicaciones, en particular en catálisis. Entonces, para preparar los sistemas de nanohilos que estudiamos, usamos el método de electrodeposición,
fabricamos membranas de alúmina nanoporosa en el laboratorio y las usamos como moldes para conseguir arreglos ordenados de nanohilos, todo por técnicas de electroquímica. Esta técnica es relativamente sencilla, una vez que, bueno, que uno ya la practicó, y de también relativo bajo costo, que funcionaban bastante bien, como les decía al principio, para obtener estructuras metálicas. En el caso de querer los hilos sueltos, separados de la membrana, uno la puede disolver selectivamente, como ya les voy a explicar ahora a continuación más en detalle todo este método de síntesis. Entonces, uno comienza fabricando estas membranas nanoporosas a partir de una lámina de aluminio ultra puro, la cual es oxidada mediante un proceso controlado. Este proceso de oxidación controlada se llama anodización, es un proceso bastante conocido del aluminio, y para obtener un resultado de poros ordenados y controlados, hace falta necesariamente partir de un material, de un metal ultra puro. El proceso comienza cortando un pedacito de la lámina que uno compra y aplanándola bien para que quede perfectamente plana, y se le hace un electropulido, que es fundamental que esté bien hecho para que el proceso de anodizado salga bien, ¿sí? Una vez que uno tiene la membrana, la lámina perfectamente pulida, se hace el primer anodizado. Este primer anodizado sirve para hacer crecer, como se muestra acá en este esquemita, una capa superficial de este óxido, que es una lámina porosa, pero en una primera instancia se genera desordenadamente. Esta capa de alúmina es desordenada, se remueve y uno se queda con el aluminio como premarcado. Fíjense en esta foto cómo se ven claramente los puntitos, las bases de los poros, que tienen una geometría bastante hexagonal, bastante ordenadamente, y a partir como de esas marquitas se hace un segundo anodizado en las mismas condiciones que el primero, y ahí uno ya obtiene esta alúmina porosa ordenada, ¿sí? Y entonces uno se queda con una base del aluminio original y los poros de la parte de la alúmina, los poros en la parte de arriba. Y esta membrana, tal como está, sirve en algunos casos, cuando los poros son muy chiquitos, para un proceso de electrodeposición por corriente alterna. Ahora, si uno... acá abajo les muestro una foto de cómo queda esta primera de la izquierda, cómo queda la membrana después del segundo anodizado. Uno puede necesitar remover la capa de aluminio de abajo, ya les voy a explicar para qué uno puede querer eso, y entonces lo que hace es disolver selectivamente el aluminio de la base, quedarse solamente con los poros que están tapados de la parte de abajo, por lo que se conoce como capa barrera. Uno elimina esa capa barrera y hace un depósito por spattering de algún metal que sirva como contacto eléctrico, para que ahora la membrana sí funcione como un electrodo para depósito por corriente continua. Entonces, uno, después de todo esto, lo que obtiene es una estructura de nanoporos ordenados con simetría hexagonal, bastante buena, con diámetros y separación entre ellos bastante controlada. Acá en estas dos fotos de arriba se ven dos membranas hechas en el laboratorio con distinto potencial, que es lo que me controla bastante la geometría, en particular el diámetro de los poros. Y bueno, acá abajo esta foto es de una membrana comercial,
bastante menos bonita que la nuestra, y esta foto de abajo a la derecha muestra la membrana de costado donde se ven, digamos, el espesor de todo, de la parte de alúmina. La base de los poros que está en contacto con el aluminio que queda acá es lo que se conoce, como les decía recién, como capa barrera, y bueno, que hay que sacarla o afinarla en el caso que uno quiera usar esto para hacer electrodeposición AC. Bueno, acá les muestro una secuencia de distintas membranas realizadas con la misma solución de anodizado, pero variando el potencial. Fíjense cómo es bastante lineal el diámetro de poro que uno obtiene con el potencial aplicado, y no solo eso, sino cómo va mejorando el orden, el grado de ordenamiento de los poros a medida que uno aumenta el potencial. Esto es porque cada solución de anodizado, uno puede elegir entre varias, dependiendo de lo que uno quiera, tiene su potencial óptimo. En este caso, el potencial óptimo para una solución de ácido oxálico, como es la que se usó para estas membranas, es de 40 voltios, como se ve que miren que sale súper ordenada. Entonces, bueno, se puede depositar nanohilos con una corriente alterna, como les decía al principio, usando la membrana sin necesidad de retirar la base de aluminio. En el caso de trabajar con corrientes alternas hay que encontrar cuál es la frecuencia adecuada para que ocurra el depósito, y en general se necesitan voltajes bastante altos. Esto, digamos, y el hecho de poder de usar estos potenciales altos hace que, bueno, que uno pueda mantener una parte de la capa barrera que, bueno, que queda un poco transparente para el depósito de los iones en los poros. Entonces, si uno quiere hacer la electrodeposición con corriente continua, que es más controlada y en la cual se requieren potenciales más bajos, uno, además, en ese caso, se hace con un potenciostato, un equipo con el cual uno puede ir registrando la variación de la corriente en función del tiempo, y da la posibilidad de caracterizar los mecanismos de nucleación, algo que está bastante estudiado para láminas, pero no tanto para los hilos. Entonces nos da una beta más para contribuir con este tipo de resultados. Y entonces, como les decía, para la electrodeposición de C hay que quitarle la base de aluminio, dejar los poros abiertos de los dos extremos y la base metalizada. Y entonces usamos como molde esto para depositar adentro los iones de los elementos que uno quiere. Esto se hace en una celda de 3 electrodos, usando esta membrana como electrodo de trabajo y variando, bueno, parámetros de acidez, voltaje, tipo de sales o sales si uno las tiene que acomplejar para que se deposite lo que uno quiere, etc. Y entonces, bueno, se llena la membrana con los hilos, y uno, en el caso de que todo esto resulte exitoso, obtiene una membrana como esta que está acá en la foto. Esto negro que se ve son los hilos. A uno le gusta ver que esto se cambia de color. Y acá en esta foto de abajo vemos un pedacito de esta membrana que está lista para hacer un difractograma en un portamuestra del difractómetro. Para las mediciones magnéticas, mantenemos los hilos en la membrana, lo que nos permite manipularlo y además, por supuesto, mantener este orden que uno buscaba, ¿no? De que nos queden paralelos los hilos entre sí y en este ordenamiento hexagonal. Pero si hace falta para alguna aplicación en particular, uno los puede disolver la membrana y tenerlos en solución. ¿Bien? Entonces, bueno, según para lo que uno los vaya a usar, mantiene o retira la membrana de aluminio. Bueno, entonces, siguiendo una receta,
como lo muestran un montón de videos que deben haber visto, bastantes de ustedes, en cualquier red social, donde unas manos inmaculadas, que nunca se ensucian al cocinar, preparan una obra de arte en menos de un minuto y lo hacen parecer tan fácil. Cuando uno intenta repetir la fórmula, siguiendo al pie de la letra todas las instrucciones, al menos en mi caso, me sale algo así. Se acerca al modelo, pero no tanto. Entonces, de la misma manera que uno se cree que los iones de la solución se van depositando dócilmente en los poros lisos y perfectos de la membrana, guiados por una fuerza única y perfecta del campo eléctrico, como les muestro acá en este esquema, uno va al laboratorio y después de semanas de trabajo, se fija en lo que tiene en el SEM y se encuentra con que los poros están, pero están vacíos, o a lo sumo tiene unos hilos pequeñísimos y no se encuentra con los hilos longilíneos y perfectos que se esperaba, ¿sí? O uno se espera una estructura de poros perfectamente hexagonal, donde se vean todas las puntitas de los hilos asomando pues, hasta el borde superior de la membrana, todos parejitos como en el dibujo, y bueno, en realidad se encuentra con que los poros no se llenan todos, algunos hasta arriba, otros a lo mejor hasta abajo, no lo sabe, o se forman depósitos superficiales, los iones no se quieren meter en los poros y entonces uno se queda con estas cosas arriba de la membrana y no tiene los hilos que se esperaba. O si uno quiere hacer, por ejemplo, unos hilos segmentados con de dos metales, se espera tener segmentos perfectamente delimitados por interfaces perfectas, en el caso de tener dos metales, por ejemplo, y se va a encontrar cuando hace todo la electrodeposición con hilos donde las interfaces están cortadas o separadas, o se empiezan a llenar, pero después se apelotona todo arriba, en general con composiciones que no son las que uno espera, o uno se espera estos hilos cilíndricos, cuando uno habla de hilos cuasi unidimensionales, cilíndricos, lisos y perfectos, y se puede encontrar con cosas como estas, que son súper ramificados, o también muy rugosos, con cabezas como clavos, o con terminaciones de este tipo, o en vez de ser tan lisos, son súper granulares. ¿Bien? Entonces, si nos vamos a guiar por la definición del éxito de Churchill, podemos decir que somos muy exitosos en la línea de los nanohilos, ¿sí? Vamos de fracaso en fracaso, pero lo que nos hace mantener el entusiasmo es la curiosidad y las ganas de seguir aprendiendo y entendiendo qué pasa con estos materiales. Y también el hecho de que después de todas estas experiencias, todas estas falladas experiencias, estamos aprendiendo a capitalizar esto que inicialmente nos parecían fracasos experimentales. Bueno, eso y un pequeño toque que tengo que me impide tirar cualquier cosa que se produzca en el laboratorio. Entonces, bueno, entonces lo que me queda del tiempo, que no es mucho, voy a tratar de ir más rápido. Me gustaría contarle un par de ejemplos de sistemas de nanohilos que preparamos a propósito con estas características que inicialmente no fueron deseadas. Entonces, si bien tenemos resultados sobre sistemas de nanohilos que medio lineales, digamos, en el sentido de haber conseguido la morfología que intentábamos originalmente, también tenemos de los otros, de esos que se describen mejor con la realidad que con la expectativa, y les voy a contar entonces un ejemplo de cada uno. Uno, un sistema de nanohilos de aleación de hierro-paladio, y otro, un nanocepillo de níquel. Ambos trabajos corresponden a dos tesis doctorales, una en curso, la primera, y la otra es de una tesis defendida el año pasado por Fernando, que está por ahí escuchando desde lejos,
Y en los dos casos estudiamos propiedades magnéticas en relación con las características estructurales y buscamos alguna aplicación aprovechando justamente esta característica que nos parecía un defecto de los materiales preparados. Entonces, con respecto a la aleación hierro-paladio, sabemos que es muy interesante. Dependiendo de la composición, las propiedades magnéticas son distintas y el estudio no está muy profundizado en nanohilos. La composición 50-50 cristaliza en una fase ordenada, el E10, que tiene una gran anisotropía magnetocristalina, haciéndola prometedora para almacenamiento de alta densidad. Entonces apuntamos a tener esta composición. La aleación 70-30 tiene un fenómeno interesante asociado con una transformación martensítica, y también las aleaciones ricas en paladio se estudian para aplicaciones en catálisis y almacenamiento de hidrógeno. Entonces, bueno, tenemos un abanico de composiciones que nos van a interesar en esta aleación, en particular para ellos. Estos hilos los preparamos en membranas comerciales de 200 nanómetros de diámetro y la idea inicial fue fabricar hilos con distinto diámetro, empezando por los más gruesos e ir reduciéndolo. Estamos en la etapa de síntesis de estos más delgados, ¿sí? Esto quedó truncado el año pasado, tenemos resultados de los más gruesos, ahora vamos a continuar, ni bien podamos volver con los más delgados. Entonces, en estos particularmente se formó la aleación, se ve que hay una única fase, pero no es la ordenada, es una fase desordenada, FCC, y de composición hierro 65, paladio 35, como lo determinamos por EDS. Es interesante ver que a pesar que hay una gran cantidad de hierro en la aleación, no se segrega, ni tampoco se segrega el paladio, cosa difícil según lo que estuvimos interiorizándonos en distintos trabajos. Lo que vemos es que, bueno, tenemos hilos de unos 10 micrones de longitud, acá están separados ya de la membrana, con diámetros que replican los diámetros de las membranas comerciales que usamos, y por tema acá tenemos una foto donde se ve que son bastante granulares. Estos granos del orden de 5 nanómetros se aglomeran y forman estos aglomerados que se ven acá en la foto de SEM, que son un poco más grandes, del orden de entre 20 y 50 nanómetros. Entonces, vemos que los ciclos de histéresis de los hilos con el campo aplicado en dirección paralela y perpendicular al eje muestran una gran anisotropía del arreglo, y esto lo observamos para varias temperaturas, lo cual está de acuerdo con una predominante anisotropía de forma. Usando la ley de approach a la saturación, pudimos calcular un valor de anisotropía efectiva en función de la temperatura para esta fase, que no estaba reportado hasta el momento, al menos hasta el mes pasado. Esperemos que sigan así hasta que nos publiquen el trabajo. Y entonces, a partir de esto, nos interesó ajustar los datos con un modelo semiempírico para tratar de entender el sistema. En este caso, tomamos la idea de la granularidad que observamos en las imágenes de recién y recurrimos a un modelo de partículas interactuantes propuesto por el grupo de Marcelo Nobel hace unos años, donde participó también Leandro Sokolowski, no sé si estaba por ahí recién. Bueno, el modelo se basa en una simplificación del modelo de anisotropía random, tomando en cuenta no partículas aisladas, sino un clúster o grano magnético que da una expresión de la temperatura de bloqueo en función de los parámetros microestructurales. Entonces se considera una longitud de correlación, esta LH de acá, que tiene que ver con el volumen en que uno puede considerar la interacción entre las partículas, y eso es dependiente del campo H que uno aplica. La novedad que encontramos para esto es que no se usó nunca este modelo para sistemas de nanohilos, está para distintos sistemas particulados, pero no para nanohilos.
Entonces, lo que hicimos fue medir curvas de 0 field cooling, field cooling en función del campo, lo que nos permitió obtener valores de las T de bloqueo en función de H y ajustar bastante bien con este modelo como muestro en el gráfico, el ajuste con la línea y los puntos blancos. Entonces, lo que obtenemos del ajuste son valores de tamaños, de diámetros de partículas que están bastante de acuerdo con lo que vemos por TEM, con una longitud de correlación de alrededor de 1,5 veces este valor, lo que estaría hablando de una interacción a primeros vecinos, y lo que nos deja bastante satisfechos con el modelo en este caso. Pero por otro lado, otro parámetro que uno saca del ajuste es una constante de exchange efectiva que representa la interacción o la intensidad de la interacción, la cual para aleaciones, para materiales de metales de transición es del orden de 10 a la menos 11, nosotros sacamos un valor demasiado bajo comparado con ese, lo cual nos hace reconsiderar un poco el modelo de un hilo granular en el cual los granos están todos en contacto unos con otros. Entonces, si uno vuelve a la foto que les mostré al principio, donde se ve por SEM que los hilos son bastante granulares, con superficies medio lisas, y se enfoca en otra parte de la foto, en esta misma, fíjense, que se ven como algunos hilos con unas cavidades, al menos en algunas partes, que explicaría la baja interacción promedio que estamos sacando del modelo, gracias a una dilución magnética. Además, tampoco podemos dejar de lado que haya granos que no sean tan cristalinos, entonces eso también me contribuiría con una dilución magnética. Lo que tenemos que verificar ahora es que esto suceda efectivamente, y bueno, tenemos en carpeta una sesión de microscopía en algún TEM, que podamos hacer difracción, eso es lo que nos quedaría como para cerrar este tema. Lo que sí hicimos fue usarlos a estos hilos para una aplicación. Esto lo hicimos en colaboración con gente de la Facultad de Ciencias Químicas de acá de la Universidad de Córdoba, Elisa Herrera y Alejandro Granados, que ya hace tiempo ellos venían estudiando la reacción de reducción del 4-nitrofenol, que usando como catalizador a nanopartículas de paladio puro. Entonces surgió la idea de comparar el resultado en la misma reacción de nanohilos de paladio puro y, ya que teníamos lo de la aleación de hierro-paladio, también probarlo. Entonces lo que se hace es, ellos funcionalizan, los recubren a los hilos con una ciclodextrina que permite formar una solución muy estable de estos hilos, que duró más de un año, se cerró el año pasado, cuando volvieron al laboratorio estaban las soluciones como las ven en la foto. A la izquierda están en este tubito los hilos sin recubrimiento y a la derecha con recubrimiento. Fíjense qué eficiente que resulta el recubrimiento. Lo que ellos hacen muy rápidamente, se los cuento, es seguir la reacción en función del tiempo con V visible, y lo que permite encontrar una constante de la reacción midiendo valores de absorción. Y eso se hizo para los distintos sistemas de nanohilos de hierro-paladio, sin recubrir, recubiertos con la ciclodextrina, y los de paladio puro también recubiertos con la ciclodextrina. Lo que se observa, bueno, lo hicimos para hilos de distintas composiciones también, en particular estas cercanas al 50-50, y lo que se ve es que es mejor la eficiencia como catalizador de estos hilos cuando tenemos composiciones cercanas a la equiatómica. Ya para composiciones de mucho hierro esto decae mucho, como se ve acá en este diagrama de barras. Posiblemente en ese caso porque el hierro se segrega, esto lo vimos por difracción, y por otra parte los hilos demostraron muy buena recuperación gracias a su poder magnético, digamos, al hierro en la aleación, que permite recuperarlos manteniendo hasta el 75% de eficiencia. Esto se puede hacer hasta 3 veces, después ya no es tan bueno.
Bueno, y acá una comparación parecida a la anterior, pero con números. Vemos que lo que importa es este valor de la constante. Fíjense que para los hilos de aleación es más de 3 veces el valor para los hilos de paladio solo, y bueno, mucho más grande que para los hilos sin recubrir. A pesar de que los hilos de paladio puro y los de hierro paladio tienen una estabilidad coloidal similar, la presencia del hierro en la aleación es la que favorece la actividad catalítica, cosa que fue propuesta también por otros autores en distintos sistemas en los que todos mencionan esta capacidad de sinergia entre el metal noble y el metal de transición. Bueno, y acá otros valores de otros trabajos, fíjense que, bueno, son bastante menores que los que obtenemos nosotros. El otro sistema sobre el que les quería contar es un nanocepillo de níquel que estudiamos en la tesis de Fernando Meneses. En esa tesis estudiamos con profundidad distintos sistemas de nanohilos de níquel puro, en forma de arreglos, como hilos sueltos, o como esta estructura que dimos en llamar nanocepillo, que consiste de una lámina de la cual salen unos hilos con relación de aspecto muy grande, lo que favorece una anisotropía de forma a lo largo de los hilos, que en general es bastante fuerte y que va a competir con la anisotropía de la lámina, que está en general en el plano. Entonces, con eso intentábamos, con esa competencia, intentábamos tratar de manipular o de controlar la dirección del eje del sistema resultante, del eje fácil del sistema resultante. Entonces, para prepararlos, lo que hicimos fue seguir el mismo camino que para los arreglos de hilos, pero asegurándonos que una vez que se llenan los poros hasta la superficie expuesta, los iones se siguen depositando, de manera de conformar una lámina superior que mantiene unidos a los hilos. Entonces, si uno quiere, que puede separar esta lámina, lo hace mecánicamente con una espatulita, con cuidado. Le cuesta bastante, lo que nos demuestra que crece pegada a los hilos, no es algo que se deposita arriba independientemente de los hilos que venían creciendo. Entonces, una vez que el níquel desborde la membrana, se sigue con la electrodeposición por unos minutos para asegurarse un crecimiento, bueno, más o menos homogéneo. Y esto uno lo sigue con estos diagramas de corriente-tiempo para ir controlando cómo se da el proceso. Bueno, acá les muestro imágenes de las distintas partes del cepillo. Por un lado está el arreglo solo, y está en esta está el cepillo afuera de la membrana. Esta es la lámina desprendida de los hilos en la parte de abajo, la parte que se pega a los hilos, digamos, que se ve bastante lisa, a diferencia de la parte de arriba, que se ve bastante rugosa. Y esta última imagen es la de un microscopio confocal, donde se ve con la lámina de abajo y los hilos hacia arriba, se ve cómo se aglomeran, como en estos clústeres piramidales, gracias a la débil estabilidad mecánica de los hilos. Acuérdense que, bueno, acá les muestro que son longitudes de 35 micrones y diámetros de 55 nanómetros, entonces eso, por supuesto, tiene un aspecto mayor a 600, y bueno, y se colapsan entre sí, ¿no?, cuando están fuera de la membrana. Entonces, lo que hicimos para este sistema fue mediciones de ciclos de histéresis en función de el ángulo con el campo aplicado. Y los comparamos con los por separado, cómo se comporta un arreglo de hilos, iguales a los del cepillo, y la película suelta. Entonces, aquí les muestro un resumen de los ciclos anteriores, las mediciones de los ciclos de histéresis en función del ángulo. En función de estos resultados, vemos que si uno va a fijarse lo que pasa en el cepillo, nos aparecen dos componentes magnéticas, y bueno, y entonces lo que nos preguntamos es si hay acople
magnético cómo es, ¿sí? Porque en función de cómo sea eso, uno va a tratar de controlar el comportamiento magnético del sistema. Entonces, lo que hicimos fue graficar las susceptibilidades de todos de estas mediciones para evaluar los campos de inversión. Entonces uno ve que en el caso del cepillo puede ajustar la susceptibilidad por dos picos, uno más duro que el otro, que asociamos uno con los hilos y el otro con la película. Estos van cambiando con la dirección del campo aplicado. Lo que indica que no hay un acople total, ya que si así fuese, veríamos un único pico. Entonces lo que tenemos que ver es si el acople es parcial o si están desacopladas. Entonces aquí lo que les muestro son los campos de inversión para los hilos sueltos, que son los cuadrados estos verdes, los de la lámina, los celestes, y las dos componentes del cepillo, que son esta componente más dura y esta más blanda. La componente más dura la asociamos a la contribución de los hilos y la más blanda a la de la lámina. Entonces, si uno no tuviese ningún acople, la curva más dura debería superponerse con la de los puntos verdes, estos de acá. Y la de más blanda del cepillo debería superponerse toda con la de los puntos celestes que corresponde al campo de inversión de la lámina. Como esto no sucede, evidentemente tenemos un acople parcial que me ablanda un poco la dureza original del arreglo de hilos por la presencia de la película, y esto pasa a todos los ángulos. Por otro lado, la componente blanda, se pega a la curva correspondiente a los campos de la lámina, a los campos coercitivos de la lámina, excepto a 0 grados, que es donde esta componente blanda se endurece consistentemente con una máxima anisotropía de forma en esta dirección. Entonces lo que vemos es que hay una competencia entre la anisotropía planar de la lámina y la longitudinal de los hilos. Entonces, y que solamente a bajos ángulos, o sea 0 grados, prevalece la anisotropía de forma para el sistema completo. Si miramos la cuadratura o la remanencia reducida, podemos sacar información sobre la orientación del eje fácil efectivo del sistema, el cual va a estar alineado en la dirección en que el S tenga un máximo local. Entonces, en esta figura vemos que, como era esperable, a 0 grados tenemos el eje duro o difícil para la lámina, mientras que es la dirección fácil natural para los hilos. Pero para el cepillo, que son estos puntos blancos, lo que se ve es que hay un leve máximo alrededor de los 35 grados, indicando que el eje efectivo para el cepillo está en esta dirección bastante fuera del plano. Entonces vemos que la película domina salvo a 0 grados. ¿Por qué puede ser que la película domine la interacción? Tal vez sea porque hay mucha más masa de níquel en la película que en los hilos. Pero si uno hace una estimación de las masas, ve que la masa de níquel que forma la lámina es más o menos la misma, hay una diferencia de un 20% nomás, que no se condice con esta diferencia en la magnetización que vemos, lo cual no sería suficiente para explicar el balance observado. A pesar de esto, la lámina tira más y las propiedades del cepillo son más parecidas a las de la película. Y el año pasado lo que habíamos empezado a hacer era probar con estructuras similares, variando la relación de longitud de los hilos con el espesor de la membrana, y también nos quedamos en eso, vamos a tratar de continuar cuando podamos volver. Bueno, acá les dejo las perspectivas para el futuro. Una cosa que sí pudimos hacer es probar una aplicación también en colaboración con investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas, de acá de Córdoba también, y está relacionada con mejorar un sensor de etanol que ya habíamos estudiado con Marcela Rodríguez y Fabiana Gutiérrez de acá del INFIC. Entonces, lo que hicimos en un trabajo previo fue considerar que la capacidad de reacción del níquel con el etanol
sigue estas reacciones químicas, ¿sí? Lo que nos importa de ahí es que uno parte del níquel en estado sólido, reacciona con su entorno químico, se oxida, y cuando se forma hidróxido de níquel, se combina con una molécula de etanol, que a su vez se oxida, liberando electrones en este proceso. Estos electrones que se liberan, uno los detecta como una corriente eléctrica, y esto nos sirve para medir indirectamente la cantidad de etanol que hay en una muestra. En el caso que habíamos estudiado, el electrodo era de carbono con unos nanohilos de níquel dispersos en la muestra. Bueno, y entonces acá les muestro, esta es la curva de calibración que uno obtiene, y entonces puede censar cantidades de etanol con ese tipo de sensor. La idea ahora fue que, ya que habíamos mejorado un electrodo de carbono, agregándole nanohilos de níquel dispersos en el carbono, podíamos tratar de poner una idea superadora, digamos, aumentando la superficie activa con el nanocepillo de níquel que teníamos. Entonces, si esto funcionara como un sensor de etanol, y uno duda, por ejemplo, de que en un bar le sirve un trago medio rebajado con agua, puede sacar su nanosensor de bolsillo y decidir si se toma o no el trago, bueno, y decidir si va a seguir confiando en el bar, en el dueño del bar o no. Entonces, para evaluar la eficiencia como sensor del nanocepillo, primero lo que tuvimos que hacer es tratar de superar este efecto de que los hilos se aglomeran. Entonces, lo que se nos ocurrió es diseñar un experimento en presencia de un campo magnético que los separe. Entonces, para eso, esto fue todo obra de Fernando. Dispusimos unas bobinas de Helmholtz que generaban un campo bastante uniforme en una zona bastante grande, porque ahí tenía que entrar la celda, y pusimos los hilos en la dirección, el electrodo, digamos, del cepillo quedó en la dirección adecuada con respecto al campo aplicado. Hay que tener en cuenta que el campo de las bobinas es bastante débil, nada más que con 6 militesla alcanzó para poder separar a los hilos del cepillo. Y lo que les muestro es un gráfico que resume más o menos todo el estudio. Este es lo más representativo, en mediciones de impedancia, donde se ve estas curvas de impedancia en función de la frecuencia, se representa la resistencia del electrodo, que es nuestro cepillo de níquel, y se modela el sistema como un circuito eléctrico que está compuesto de una resistencia que corresponde al electrolito, la resistencia de transferencia de carga y una capacitancia de lo que se llama doble carga, doble capa. Y lo que se ve es que la resistencia de transferencia de carga disminuye 10 veces cuando se aplica el campo externo. O sea, el cepillo es más conductivo, o sea, en otras palabras, más sensible, en presencia del campo externo, que recordemos que es nada más que 6 militesla, que sin el campo. Lo que nos indica que el área efectiva para la reacción catalítica aumenta cuando le pongo el campo. Esto concuerda, o lo asociamos nosotros con una alineación de los hilos gracias a la fuerza magnética. Entonces vemos que el efecto, se nos suma el efecto de un incremento del área activa y por ende de la reactividad de la superficie, lo que converge en una actividad catalítica más eficiente. ¿Sí? Bueno, vemos que es más, que conviene, que hay que aplicarle el campo para mejorar la eficiencia, y lo que nos queda por ahora es investigar la curva de calibración y realizar experimentos, bueno, más veces, porque hay que probar la repetitividad de
los resultados. Para terminar, en síntesis de lo que estuve hablando casi una hora, me gustó este grafiquito porque resume bastante lo que me pasa a mí, y supongo que a muchos de ustedes en el laboratorio. Uno planea las actividades de un plan, se fija un objetivo y se propone alcanzarlo siguiendo un camino más o menos directo. Sin embargo, la realidad nos depara algunas sorpresas que hacen que esto no sea tan así. Uno se puede tomar la sorpresa como dificultades o inconvenientes, o decidir considerarlas como destinos intermedios y aprovechar para divertirse un poco en el camino, tratando de, bueno, aprender cosas nuevas. Entonces, usando estos fracasos experimentales que les mostré recién, aprendimos en muchos casos por qué se dan y cómo podemos evitarlo, pero también los pudimos aprovechar sabiendo por qué un hilo me sale rugoso en vez de liso, o granular en vez de uniforme, o me sale un clavo en vez de un hilo cilíndrico, y tratar de controlar mejor el material que uno prepara. Al final, terminamos llegando a la meta, pero no por un camino tan allanado, sino que en el medio nos encontramos con sorpresas que incluso superan las expectativas, o pueden llegar a superar las expectativas, porque nos permiten encontrar nuevos resultados y hacernos un poco más interesante el trayecto. Antes de finalizar, me gustaría dar crédito a los jóvenes que trabajan en esto. Fernando, como les mencioné recién, defendió su tesis el año pasado. El tema del nanocepillo fue un capítulo de su tesis, y ahora está en Nueva York con un postdoc. Espero que el tío Sam me lo mande de vuelta. Y Soledad, que está empezando su cuarto año de beca, trabajando con los hilos de hierro paladio. Juli Riva es una investigadora joven también que trabaja un montón también en estos sistemas, y Silvia y María del Carmen son menos jóvenes, pero trabajan igual de mucho. Son quienes completan el subgrupo de los nanohilos, además de un estudiante de grado que se recibió este año, y uno que acaba de pedir una beca, que está acá, Angelo, que empezó esta semana su trabajo final. Gracias a mis colaboradores externos en estos temas, Marce y Fabiana del INFIC y Elisa Diale del SUNALAB, de la Facultad de Ciencias Químicas de Córdoba, que son los que hacen todas las reacciones químicas y prueban los hilos. Agradezco la ayuda financiera de estas instituciones, y tengo que mencionar a esta página de donde saqué algunos recursos gratis, iconos para las diapositivas y algunos consejitos para dar charlas virtuales. A ustedes, muchas gracias si están todavía ahí, y bueno, si hay tiempo, me gustaría contestar las preguntas. Bueno, buenísimo, Paula. Estamos todos. Gracias. Gracias. Estuvo muy linda la charla, estuvo muy buena, bastante didáctica también. Y me gustaría a mí abrir la sesión a preguntas. Ahí hay una lista de personas que tienen preguntas. Creo que Julián fue la primera. Adelante, Julián. Hola, Paula, gracias por la charla. Bueno, mi pregunta es una que, pensando en nuestro laboratorio, es como medio obvia, que es si le hiciste resonancia ferromagnética a tus nanohilos. No, es algo que nos encantaría hacerlo, así que si estás dispuesto a una colaboración, más que contenta, me encantaría, sí. Bueno, listo, mandalo cuando puedas. Dale. ¿Qué te iba a decir? Sí, bueno, en nuestro laboratorio hicimos bastantes medidas. Carlos Ramos, de los que recuerdo, bueno, yo también hicimos medidas sobre nanohilos, así que creo que todos esos... O sea, bueno, básicamente podríamos analizar un poco lo que estuviste viendo vos, con la interacción entre los hilos y todo eso. Sí. Bueno, desde el punto de vista del FMR, ¿no? Que para unas cosas es más fácil, para otras no tanto, pero bueno, o sea, podemos sacar información siempre adicional suma. O bueno, complementar. Sí. Sí, por supuesto. Sí, viéndolo de ese lado, digamos, siempre suma. Bueno, bárbaro, muchas gracias y muy interesante. Gracias. Dale, gracias. Gracias por la pregunta, Julián. Carlos, seguí en la lista de preguntas. Bueno, me ganó de mano Julián.
Aparte de eso, no, pues, estaría lindo, sobre todo estos que tienen comparado y eso, qué sé yo, porque suena muy interesante, no sé qué se puede llegar a ver, digamos. Uno por ahí ve más cosas que las que quiere ver, digamos, por resonancia. Pero si tiene una isotropía determinada, sí se puede caracterizar bien, digamos. Me llamó la atención lo que mencionaste de Churchill, que sonaba mucho a un artículo que publicó José Edelstein el 23 de agosto en página 12, que uno se imagina que la ciencia es lineal, ¿no? Tiene un montón de... uno vive equivocándose Sí. y eso es lo que nos diferencia un poco, el ir sobre las equivocaciones y volver es lo que nos diferencia por ahí de esta pseudociencia que solo toman lo que comprueba su imaginación y descarta todo lo que no va con la teoría. Claro, y eso es un poco lo que quise reflejar, ¿no? Porque uno cuando va, cuenta el resultado con el moño y deja atrás todo lo que le salió mal, que es un montón lo que le salió mal antes de llegar al resultado. Me llamó la atención esto de que vos, me parece un lindo ejemplo esto de que los nanohilos se separan cuando los tenés juntos, pero si bien los monopolos no existen, cuando vos le pones un campo, hacen así porque tienen todos por lo norte, digamos, ahí todo mismo. Increíble, claro, yo no había pensado eso, tenés una micromáquina también. Sí, o sea, Si le pones un campo alterno, sí, tal. Debería ser muy interesante, la verdad, eso para aplicaciones, vas a saber en qué, pero bueno, ustedes lo han visto con el tema de, ¿con qué era? Con el sensor Con el sensor de etanol, sí. Etanol. Nosotros, es nada más que una separación, digamos, mecánica, ¿no? O sea, están pegados, tenés menos área, los separás, tenés más área. Eso claro. Principalmente. Y lo que a mí en particular me llamó la atención de eso es que es un campito miserable, o sea, 6 militeras. Es que se polariza muy fácil, digamos, una vez que entra la pared de dominio, barre muy rápido. Muy blandito, sí. Sí, yo lo tengo con los de níquel. Bueno, nada, un montón de cosas más, pero voy a dejar que Sergio pregunte algo más. Gracias. Gracias a vos. Muy linda la charla. Gracias, Carlos, por la pregunta. Sergio, adelante. Bueno, muchas gracias, Luis. Hola, Paula. Hace muchos años que no te veo en algún congreso. Está bueno verte ahora. Me encantó tu charla. Por ahí yo soy menos exigente que Luis y me pareció muy pedagógica. Y me gustó la descripción realista que hiciste, siendo clara, diciendo que idealizaban algunas cosas, como las particulitas esféricas, que le gusta hacer las Isler, pero en realidad yo pienso que no son esféricas. Yo te quería preguntar, hacer una preguntita de cada sistema. Mira, vos en la de hierro paladio, no sé si te entendí bien, pero no me quedó claro si en esas partículas que ves aglomeradas en la imagen de TEM, no me quedó claro si esas tienen la composición que vos querías o tenés alguna evidencia de que están formando la aleación, cada nanopartícula. Sí, mira, nosotros tenemos difracción de rayos, hicimos difracción de esos hilos. Para hacer difracción, los hilos los tienes que tener en la membrana porque necesitas cantidad, o sea, es ínfima la cantidad, entonces nosotros lo que hacemos es, los ponemos un poquito disuelta la membrana en la parte de arriba, te los mantiene a los hilos todos verticales y eso se ponen en el portamuestra del difractómetro, entonces vos tenés información de del eje, o sea, el haz incide en las cabecitas de los hilos, ¿no? Están todos con el eje perpendicular a la superficie. Entonces, esa es la información de fase que tenemos y eso nos da que es una aleación. Si yo miro a los hilos desde arriba, tengo aleación 65-35 y 55-45. O sea, tengo eso y no tengo fases secundarias. Y fase desordenada, porque no vemos el pico de orden. O sea, tenemos esa fase. No sé cómo son adentro. A lo mejor adentro tengo algunos granos que son menos cristalinos,
o posiblemente, no sé, más raro, pero podría ser que tengas otra fase en el cuerpo de los hilos. Lo que necesitamos para corroborar eso es hacerle difracción por TEM. O sea, agarrar un hilo e ir siguiendo zona por zona, a ver. O algún tipo de mapeo químico también. También, sí, sí. El tema es que para TEM son medio gordos, porque estos son de 200 nanómetros. Entonces, 200 nanómetros en el TEM es infinito. Lo único que pudimos ver fue esa foto que les mostré, donde se ve como una capita, que es justamente la parte del cilindro que atraviesan los rayos, los electrones. El resto no se puede ver. Habría que hacerlo, no sé, con un ion beam. Con un ion beam. Hacer alguna... Claro. O a veces tener un poco de suerte de encontrar justo una zona delgada, que el hilo no sea macizo, sino que sea hueco, esas cosas. Exacto. Fortuitamente uno las encuentra, ¿no? Sí, sí. Sí, que ahí vimos, viste, unos de esos hilos así medio como con una cavidad. Medio huequito. Sí. Y bueno, yo pensaba en esos lugares, digamos, ¿no? La otra pregunta que te quería hacer es, vos en eso mostraste unos de 200 nanómetros y en los de níquel dijiste que tenían un poquito menos de 50. ¿Eso 55. Porque tienen problemas en la preparación de ese tipo de hilos? ¿Por qué los hicieron más chiquitos? No, a propósito, o sea, los de níquel hicimos todo como un seriado de distintos diámetros. Los de 200 son, a ver, las membranas ideales con el ácido, con la solución de oxálico a la temperatura que usamos y con el voltaje que usamos, la ideal sale de 40 nanómetros. Eso se agranda un poquito porque uno lo tiene que, lo sumergís en el fosfórico, o sea, todo el proceso que lleva después hace que se te agrande un poquito y te termina saliendo de 50 a 55 nanómetros de diámetro. Si uno quiere variar los diámetros, va variando el potencial de anodizado. Hacerlas tan grandes, de 100 nanómetros para arriba, hay que usar otra técnica. Se llama hard anodización, digamos, es otro, distinto a lo que conté y no lo tenemos implementado todavía en el laboratorio a eso. O sí, pero bueno, tiene sus complicaciones. Esta de 200 es una membrana comercial que teníamos y que usamos para los primeros. Dijimos, a ver, probemos con esta y bueno, y después vamos achicando. Los de níquel ya teníamos las membranas preparadas más finitas. Y con esto se cierro, disculpen. Esos que son finitos, que son de 50, poner 55. Sí. A nivel de magnético y de la aplicación que vos estás pensando, ¿cuánto te sobreviven en función de que se te van oxidando a la atmósfera? No sé. Lo que pasa es que no están sueltos. Vos fíjate que están en solución. En solución, para ser usados como sensor de etanol, yo quiero que se me no oxiden, sino oxidrible. O sea, es favorable, se hace un pretratamiento para que se le pegue el hidróxido, para que se le forme hidróxido de níquel en la superficie, porque el hidróxido es el catalizador de la reacción para el etanol. Entonces uno quiere que quede expuesto en el medio y que eso se transforma en la superficie. Para las cosas magnéticas los tenemos adentro de las membranas o, en el caso del cepillo, sí, posiblemente están oxidados, pero eso no sabemos ni cuánto nos afecta, porque además, qué sé yo, como el níquel pasivo, o sea, se oxida, pero hasta una cierta cantidad después no, te queda como una capa superficial y bueno, habría que estudiar qué pasa eso en función del tiempo, no lo hicimos. Gracias. No, de nada. Gracias, Sergio, por las preguntas. Dina tenía preguntas. Adelante, Dina. Sí, hola, gracias, Luis. Bueno, muchas gracias, Paula, por la charla realmente muy amena, muy interesante. Gracias. Tenía una pregunta que en parte recién le respondiste a Sergio con la parte de las membranas, era mi consulta.
el tamaño del poro lo controlan con el potencial de anodización. ¿Juegan también con un tratamiento de ácido posterior para terminar de regular sobre todo la porosidad interna o las irregularidades internas que empiezan a aparecer en los, digamos, en los poros? Sí, tal cual. O sea, tenés distintas variables que te van a afectar el diámetro. Una es la solución de anodizado. O sea, vos tenés, por ejemplo, esta de ácido oxálico, claro. Entonces eso te iba a preguntar, esas 5 o 6 fotos que mostré fue con la misma solución y distinto potencial. Ahora, a cada uno de esos, vos podés jugar con el tiempo de ataque de ácido después. Entonces, la que tenías de 20 la podés hacer de 20, 25, 28. Después tenés la de 30, 30, y podés ir jugando. Claro. Por supuesto que uno, viste, se te pasa, le pones la gotita, no la ves, o se te agrandó de más, pero es algo que sí se puede. Y con la temperatura de la, digamos, en la parte de la anodización también han probado distintas para jugar justamente con el arreglo, cómo te va quedando. O sea, con la temperatura tenemos, las que son más frías salen mejor las que son más calientes. Claro. Las que son más frías, justamente, la temperatura tiene más que ver con la rugosidad de la pared del poro. Las que son más frías te salen como más lisitos, y esos que les mostré todos así como ramificados eran con membranas más calientes. Claro. En vez de 2 grados la hicimos a 10 grados. O sea, esa es la diferencia. Entonces, uno no quiere tener, en principio no quería tener esas ramas, pero después si vos querés hacer eso, ya sabés cómo lo tenés que hacer. Claro, sí. Y te hago una última consultita. Las membranas, para después hacer, digamos, el depósito dentro del material que ustedes quieren adentro, ¿no le hacen un tratamiento térmico? O sea, no recuecen la membrana, sino que la utilizan así frágil, digamos, como está. Sí. Como no le recocemos. No, el recocido lo podemos llegar a hacer cuando tenemos los hilos adentro, que también hicimos tratamientos térmicos de los hilos. Lo que pasa es que si vos le haces depende la temperatura y la rama, etcétera, se te fragiliza mucho y es peor el tratamiento térmico en ese caso que no hacerlo. A lo que sí se le hace en algunos casos es al aluminio. O sea, te compras la lámina y ahí le haces como un recocido lento para eliminar tensiones. Claro. Después lo aplanás, después le haces el electropulido y ahí te sale mejor. Bien, bueno. Pero tratamientos térmicos, no, porque además tenés que tener en cuenta una cosa, vos no se te tiene que romper porque si tenés una fisurita ya no te sirve para electrodepositar. Entonces, ¿cómo la caracterizás sin hacerle nada, que te quede tal cual, bien, buena? La tenés que o mandar al SEM, que no lo podés ver porque no es conductora, entonces le tenés que hacer un metalizo. De todo, Es complicado. Hay que confiar y después ver, probar y ver, prueba y error. Claro, sí. Yo tuve mi experiencia en mi postdoc con las membranas, pero digamos, crecíamos cosas de forma diferente. Por eso te preguntaba un poco cómo hacían el proceso en el medio ahí para el caso de la electrodeposición. Claro. Así que bueno, muchísimas gracias por responder. Gracias. ¿Vos, Martín? Voy a aprovechar que ya está conectada para hacerte una consulta. Dale, sí. Muy interesante, Paula, la charla. Cuando vos hablabas que le hicieron difracción de rayos X, ¿no queda muy escondida la muestra frente a los picos enormes de alúmina? Sí. Pues, bueno, esa es otra también. Sí. Alguna vez también en mi postdoc en Brasil, no las de Dina, pero sino las de otra chica del laboratorio, nos costaba muchísimo verlas. Sí, eso te pasa porque los hilos no te llegan a la superficie. Entonces, una idea de Fernando, que uno, viste, pensar fuera de la casa, las dimos vuelta. Entonces, en vez de hacer de arriba, lo das vuelta, le sacas el oro que le espateriaste para contacto, hay que sacárselo, y entonces te quedan todos, digamos, no las cabecitas, sino las colas de los hilos expuestas, y entonces ahí le das. Igual,
Antes también lo que se puede hacer es darle una gotita de hidróxido de sodio que te disuelve un poco la membrana, un poquito, y entonces como que te la carcome y se te exponen más los hilos. Entonces, sí, nosotros igual lo medíamos en transmisión, porque con el ciclotron pasás todo. Claro. Pero claro, lo que mejor nos sirvió para caracterizarla fue hacerle absorción de rayos X. Claro. Que ahí es selectivamente, puedes analizar las dos, tanto la parte del paladio como del hierro. Pero bueno, mi consulta en sí era si no molestaba mucho la lúmina, porque... Sí molesta, la tenemos que sacar. Está bien. Sí. Listo, gracias. Gracias. Gracias por las preguntas, Gina Martín. Gracias, Paula, por la linda charla, por contestar las preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta en la audiencia. Bueno, si no, yo aprovecho de nuevo la oportunidad para agradecerte, Paula, por compartir tu trabajo con nosotros, con el grupo. Gracias a ustedes. Y nada, les doy una invitación al próximo seminario que será de aquí dentro de 2 martes. Tenemos el seminario de Santiago Carreira de Thales, nos va a contar un poco sobre spin pumping en superconductores. Así que, nada. No sé si Carlos quería cerrar con algo. El seminario. No, gracias, Paula, muchísimas gracias. Ha estado muy convocante tu presentación, te agradezco. Y bueno, seguiremos en contacto, a ver si... Seguimos en contacto. Tengo que mandar los hilos, me los miden. Bueno, a ver si podemos hacer algo acá que sirva para alguna caracterización. Sí, me encantaría, dale. Bueno, muy bueno. Buenísimo, gracias. Gracias a ustedes. Entonces, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por la grabación. Chao. Gracias, Paula. Chao, Elena.